don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en el mundo Shinobi capítulo 136 al 140. Hyuga Shigeo permaneció escondido en la roca, observando. Este es el secreto del país del cielo. El tesoro se activó aquí. El rostro de Shenron-san se iluminó. Sus ojos brillaban de emoción. Sobre el vasto suelo blanco, había retorcidas tallas de piedra que se extendían en espiral hacia afuera, y en el mismo centro un tenue chakra azul pulsaba como niebla. Uyouka-san miró a su alrededor, apretando el puño con más fuerza. Extendió la mano y agarró a Musen, la chica, por el cuello. Hyuga Shigeo estaba a punto de saltar hacia adelante cuando un grito agudo partió el aire. Musen gritó: «¡Vieja bruja! ¿Dónde está mi madre?». Resultó que Uyouka acababa de quitar el sello de la boca de Musen. «Tu madre está aquí. Si te portas bien, los liberaré a ambos y podrán vivir la vida que quieran», dijo Uyouka con una sonrisa en el rabillo del ojo, mirando fríamente a la niña. Musen espetó: «No creas que soy estúpido. Nos mantuviste porque somos útiles. Si hubiera accedido a obedecer, nos habrías matado a ambos hace mucho tiempo. Eres inteligente, pero los tiempos han cambiado. Antes podía prescindir de ti. Ahora, si no cooperas, tendré que ser despiadado». Uyouka golpeó un dedo una vez. Desde un pasillo lateral, un grupo de 7 u 8 kif, marionetas de piel humana, fueron empujadas hacia adelante. Bu-Fujin, Bu-Ji-san, pequeño Zen, los cautivos eran la familia de Bu-san. Bu-Yurante era leal a ti y a su familia, pero se llevó la prueba de que soy una impostora y desapareció. ¿Encontró a alguien que te ayudara a desenmascararme? No. Ahora su familia está aquí. Decide cómo quieres que los traten. Yo seguiré tu decisión, dijo Uyouka con aburrida diversión, mirándose las uñas como si nada de esto importara. Quiero que los liberen. Exigió Musen. Está bien, abre el dispositivo y los liberaré, respondió Uyouka. De ninguna manera. El tesoro no se puede activar, jamás. Los ojos de Musen se llenaron de lágrimas. La punta del dedo de Uyouka golpeó el suelo. E inmediatamente, un kif se extendió y arrancó un corazón del pecho de alguien. «Tío Du», gritó Musen. Los puños de Hyuga Shigeo se apretaron mientras observaba. «¿Quién sigue?» «Oh, Xiaozen, acabas de llamarla. Será la siguiente», exclamó Uyouka, y la kif se abalanzó sobre la niña más pequeña del grupo. Antes de que pudiera alcanzarla, Hyuga Shigeo desató Hinton. Genka Yakuri no Jutsu, liberación de polvo. Técnica de corte de límites. Un cubo geométrico de polvo fijó el kif en su lugar y este se desplomó en la nada, como ceniza gris. La cabeza de Uyouka se giró bruscamente hacia la entrada de la cueva. «Mocoso. Aún estás vivo». «Soy yo», dijo Hyuga Shigeo, bajando. Uyouka se dio cuenta de que no podía mirarlo directamente. Agarró a Musen y la sujetó con fuerza por el cuello. «Esta vez no me dejaré engañar. ¿Te importa? No la dejarás morir», siseó Uyouka. Sabía cómo manipular corazones. La presencia de Hyuga Shigeo lo demostraba. La chica le importaba. Hyuga Shigeo hizo una señal con la mano. Un clon de madera, Mokubun-shin, se separó y mantuvo su posición. El verdadero Shigeo corrió hacia la familia de Bu. «Corran, los sacaré», dijo, guiando a las 7 personas restantes hacia la salida. Sonó un silbato y aparecieron más kif afuera. Las llamas rugieron y estalló una explosión de liberación de metal fundido, Yotón. Los kif respondieron con liberación de agua, Suitón, para apagar las llamas, produciendo un vapor silbante.
El uso del viento por parte de otros Kith disipó el vapor, y en la confusión, Shigeo y los 7 desaparecieron. Hyuga Shigeo utilizó Isekai Tenshi, transferencia dimensional, para transportar a los 7 lejos. De vuelta al centro, el clon de madera formó sellos manuales y lanzó un ataque contra Uyouka. No iba a darle la oportunidad. Sus dedos seguían aferrados al cuello de Musen. «Ven a probarme», gruñó. Sus largas uñas cortaron el cuello de Musen. Cuando Hyuga Shigeo regresó, vio sangre en la garganta de Musen. «¿De verdad crees que ganarás?», preguntó. Uyouka rió. «Quizás. Si Musen muere, aún queda el verdadero Uyouka. Y el tesoro se abrirá pase lo que pase». Su uña había perforado la piel pero había evitado una arteria fatal. Si cavaba más profundo, cortaría la vida de la niña. Hyuga Shigeo se quedó paralizado e intentó detenerla. «Está bien, no te detengas, me apartaré». Pero Musen de repente gritó. «No me perdonen, mátenla. Mátenla». Empezó a forcejear con violencia. La mirada de Uyouka era fría. «¿Crees que solo tengo a tu madre y a la familia Bu como moneda de cambio? ¡Mira!». En ese momento, se revelaron jaulas de hierro incrustadas en las paredes de la caverna, cada una con gente dentro. Un guardia clavó una espada en una jaula y mató a alguien en el acto. «Sálvame, señorita. Sálvame», gritaban voces desde las jaulas. Musen, exhausto, se dejó caer al suelo y se quedó mirando los glifos del suelo. Los guardias reanudaron la matanza según las órdenes. Hyuga Shigeo intentó intervenir, pero Musen negó con la cabeza débilmente. «No lo hagas. Si hubiera cooperado antes, ninguno de ellos habría muerto. Fui ingenua». «No es tu culpa», dijo, pero ella se quedó sin palabras. En cambio, se quitó una horquilla de la cabeza, se cortó la palma y la presionó sobre los sigilos del suelo. Shannon, que había permanecido en silencio hasta ahora, observó y rió entre dientes. «Sí, sí. He leído los registros. Siempre que un heredero real del país del cielo consagre la reliquia con su propia sangre, recite el conjuro y luego gire el mecanismo, la reliquia del país del cielo se activará. Los 2 primeros pasos son cruciales. Una vez completados, cualquiera puede realizar el tercero». Diciendo esto, sus ojos brillaron y dio varios pasos ansiosos hacia adelante. Shigeo echó un vistazo a su clon de madera. El clon comprendió, se deslizó hacia el túnel de la montaña y comenzó a rescatar a los rehenes. La palma de Wokianlin sangró. La espesa sangre fluyó como agua a través de los sigilos, llenando finalmente el pequeño hueco en el centro del altar. El chakra azul se hinchó repentinamente, y un extraño lamento resonó por la caverna. Al oír el sonido, Shigeo abrió mucho los ojos. Los recuerdos de las historias del país del cielo volvieron a su mente. ¿Podría la supuesta reliquia albergar al rey Vi, Colacero? En esas historias, Shannon se apoderó del rey Vi para luchar contra Konoha. Wokianlin comenzó a murmurar el conjuro. Mientras su sangre se filtraba y el canto se repetía, una oleada de chakra destrozó el suelo del altar. La reliquia despertó. Uyouka y Shannon saltaron a un túnel lateral en la pared de roca. Mientras el recipiente ritual, Wokianlin, cayó hacia abajo. Al verlo, Shigeo se lanzó tras ella. «Esos 2 mocosos», se burló Shannon, torciendo los labios, «están tan ansiosos por morir. Lo que sea que esté ahí abajo no los perdonará, se los comerá ambos». Uyouka sintió un extraño alivio. Hace tiempo que quería que ese mocoso muriera. Es demasiado escurridizo. Parece que hasta los más inteligentes cometen errores. Arruinan su vida por una chica. Nunca voy a la muerte voluntariamente. La voz clara resonó por la caverna. Bajo la luz del chakra, un niño sostenía a una niña mientras flotaba, como un dios. El rostro de Uyouka se contorsionó. ¿Qué técnica es esa? Su cuerpo, como un demonio pelirrojo, podía flotar y atacar, pero no permanecer inmóvil. Sin embargo, la niña flotaba allí, elevándose. «Si te lo preguntabas, te traje un regalo», dijo Shigeo con una leve sonrisa. Se giró con Wokianlin en brazos y desapareció.
Un instante después, las detonaciones surgieron del abismo. Oleadas de fuerza azotaron la bóveda. Los gritos del rey Vi sacudieron la piedra. Shennon, horrorizado, se abalanzó sobre las explosiones. Uyuuka frunció el ceño y conjuró Kinjutsu, técnicas prohibidas, para proteger la cámara inferior. En el refugio occidental, más de 20.000 ciudadanos se apiñaban. Los exploradores informaron que los soldados arrastraban a la gente de sus casas por toda la ciudad. Cuando Shigeo bajó a Qianling, la multitud se inclinó al unísono. Princesa. Solo entonces supo la verdad. Qianling era una princesa del país del cielo, y la verdadera Uyuuka era el daimyo. La Uyuuka que gobernaba ahora era una impostora que le había robado el rostro. La historia encajó. Hace mucho tiempo, el país del cielo se enfrentó a las grandes aldeas y perdió. Su capital huyó al extranjero y se ocultó. Años después, el viejo señor selló la reliquia para mantener la paz, pero los intransigentes se aferraron a la venganza, las células dispersas de ninjas del cielo persistieron y la ciudad ahora Uruman vivió tranquilamente bajo un nuevo nombre. El impostor demonio del cabello se coló en la ciudad, se ganó la confianza del gobernante, hirió a la verdadera Uyuuka y adoptó su forma. Qianling descubrió el fraude, pero antes de que pudiera buscar ayuda, el usurpador selló su voz y la confinó, solo para traerla de vuelta hace 3 días para que sirviera como llave de la reliquia. Solo la sangre del linaje Wu podía abrirlo, y se requería el conjuro secreto del daimyo. La tortura no había quebrantado al verdadero señor, así que recurrieron a la princesa. Su único objetivo: reiniciar la guerra, sin importar si todos los ciudadanos de Wuman murieran en ella. Pero la guerra ya había quemado el mundo shinobi 3 veces. El bien y el mal se difuminan. Es la gente común la que paga el precio. Qianling, gentil pero perspicaz, le había pedido a Shigeo que encontrara a Busama y usara los túneles para salvar a los habitantes del pueblo. No esperaba que estuvieran ocultos bajo la ciudad. No podemos esconder gente aquí, dijo Qianling, negando con la cabeza mientras observaba el refugio abarrotado. Este lugar no resistirá. Princesa, sabemos que tu deseo es que abandonemos la ciudad, ¿verdad? Las lágrimas de Busama brillaban, pero su voz era férrea. No. Nacimos de Wuman y morimos como sus espíritus. Si la ciudad se mantiene, nos mantendremos. Si cabe, no seguiremos vivos. Shigeo exhaló. No comparto esa opinión. Si hay una mínima posibilidad, no desperdiciaré mi vida. Deja la montaña en pie y nunca te faltará leña. Si pensara como tú, habría muerto 100 veces. Se hizo a un lado, con la mente a 1000 por hora. Suministros, antídotos, mapas. Se formaron planes. No permitiría que Qianling ni la familia de Busama se convirtieran en sacrificios. Si lo que ocurría abajo era realmente el rey Vi, la apuesta acababa de dispararse, y cada segundo contaba. Reúnan a todos los que puedan moverse, ordenó. Usaremos las rutas subterráneas que me mostró Busama. Algunos salen, otros mantienen las luces de la ciudad encendidas. Hagan exactamente lo que les digo y mantendremos nuestras posibilidades. Qianling sostuvo su mirada y asintió levemente. A su alrededor, el miedo y la rebeldía se mezclaban en el murmullo de la multitud. Shigeo apretó con más fuerza la mano de la princesa. La noche estaba lejos de terminar. Todos se quedaron en silencio cuando oyeron esto. Qianling gritó con firmeza. Escuchen todos mis órdenes. Salgan de la ciudad de Wuhan. Puedo renunciar a todo, pero quiero que todos vivan. En cuanto dijo esto, fue como si se hubiera convertido en el pilar de todos. Nadie se atrevió a oponerse de nuevo. Hermanito, ¿aún tienes el mapa de la ciudad?, preguntó Qianling con expresión firme. Shigeo asintió, sacó el mapa de la ciudad de Wuhan de su gran pergamino y se lo devolvió. Miró el mapa y luego su reloj. El amanecer estaba a la vuelta de la esquina. Si quería guiar a todos, tenía que ser ya. Vamos. Nos vamos. Justo cuando todos se estaban preparando, todo el refugio se sacudió violentamente, como si el suelo mismo estuviera siendo destrozado.
Shigeo frunció el ceño ligeramente. Han activado el tesoro secreto. El rostro de Wu Qianling palideció de tensión. Se acabó. No escaparemos ahora. El tesoro secreto de la ciudad de Wuhan constaba de dos cosas. Uno de ellos era la bestia con cola conocida como Cero Colas. La otra era la fortaleza flotante. La razón por la que la ciudad subterránea y la de la superficie estaban tan estrechamente unidas era porque la ciudad misma era una fortaleza flotante del País del Cielo. Precisamente por eso existía el nombre País del Cielo. El Cero Colas y la ciudad Wuhan dependían mutuamente. El chakra del Cero Colas alimentaba la ciudad, mientras que la ciudad le brindaba protección. Ahora que el tesoro estaba activado y la mujer demonio de cabello y Shenom habían descubierto el Cero Colas, habían puesto la ciudad en movimiento, convirtiéndola en un enorme buque de guerra aéreo. Los temblores se intensificaron. Wu Qianling, quien acababa de ordenarles a todos que se fueran, se quedó paralizado de repente, incapaz de dar más órdenes. Este cambio inquietó a todos, llenándolos de inquietud y pánico. La mayoría de la gente desconocía lo que ocurría afuera, y mucho menos los secretos de la ciudad de Wuhan. Para ellos, esto era simplemente un terremoto. El 99% pensó que el suelo se estaba derrumbando y, desesperados, comenzaron a empujar hacia las salidas. Shigeo, quien conocía la verdad gracias a la historia de Naruto, se percató al instante del peligro. De un salto, bloqueó el pasaje principal y usó Doton, Liberación Tierra, para sellar las demás salidas. Que no cunda el pánico. Quédate quieto y no te muevas. Ahora mismo, irte es lo peor que puedes hacer. ¿Qué quieres decir? El suelo se está desmoronando, porque no deberíamos salir. Están locos. ¿No fueron ustedes quienes acaban de decir que teníamos que irnos? Ahora que llegó el terremoto, nos dicen que nos quedemos. Háganse a un lado. Gritaron furiosos algunos hombres al frente. Wu Qianling dio un paso adelante con expresión preocupada. Por favor, todos, mantengan la calma. Shigeo tiene razón. Afuera es demasiado caótico. Quedarse aquí es más seguro por ahora. Pero la multitud se agitó aún más. Primero nos dices que nos vayamos, ahora nos dices que nos quedemos. ¿Sabes siquiera lo que está pasando? Queremos salir. Los temblores volvieron a golpear, con más fuerza que antes. Piedras y tierra cayeron del techo del refugio, hiriendo gravemente a varias personas. Ese fue el punto de quiebre. El pánico se extendió como un reguero de pólvora. Todos corrieron hacia las puertas. Las palabras de Wu Qianling y el anciano Wu quedaron ahogadas. Los mismos habitantes que una vez habían jurado lealtad a la ciudad de Wuhan ahora luchaban desesperadamente por sobrevivir, con sus juramentos olvidados ante la muerte. La generación mayor lo sabía mejor, pero los jóvenes no comprendían la verdadera causa del terremoto. Peor aún, desconfiaban de Wu Qianling, la supuesta princesa a quien apenas conocían. La situación se descontroló. Los cuerpos se apiñaban hacia la salida, pero Shigeo se mantuvo firme en la puerta como un muro. Su voz sonó fría y rotunda. Dije que no puedes irte. Eso significa que no te vas. Esto solo alimentó el caos. ¿Quién eres tú para darnos órdenes? No eres de la ciudad de Wuhan. Solo odias al falso señor de la ciudad y quieres venganza. ¿Por qué arrastrarnos contigo? Sus crímenes no tienen nada que ver con nosotros. ¡Muévete! Queremos vivir. Los gritos se convirtieron en un coro. El anciano Wu intentó calmarlos. Tranquilos. La ciudad de Wuhan ya ha sufrido terremotos, pero no son tan letales como parecen. Antes de que pudiera terminar, otro violento estruendo sacudió el refugio. El techo se agrietó aún más y los escombros sepultaron vivas a varias personas. Ahora ya no había forma de detener la histeria. Déjenos salir. Si nos quedamos, nos enterrarán vivos. Shigeo intentó razonar, pero sus palabras cayeron en saco roto. La desesperación de la gente aumentó. Las maldiciones y las súplicas inundaban el aire. El anciano Wu se desplomó en el suelo, abrumado.
Wu Qianlin, aún una niña a pesar de su título, se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Alguien la empujó con fuerza, gritando: «Menuda princesa. Un año entero de asesinatos, ¿y qué hiciste?» «Nada. Si nos hubieras dicho antes que tu madre era una impostora, podríamos habernos alzado. Pero te escondiste. No eres más que una cobarde. Y ahora nos impides salvarnos. No vales nada». La ira de Shigeo estalló. «¿Cómo te atreves a hablar así? Ella fue quien me pidió que te salvara. Te dije que huyeras antes, y decidiste quedarte. No nos importa el pasado. ¿Y el ahora? ¿Nos dejarán vivir? ¿Nos dejarás vivir?» Los cánticos se hicieron más fuertes, llenando el refugio de rabia y miedo. Los ancianos solo menearon la cabeza con tristeza. Wu Qianlin se levantó nuevamente, con el rostro pálido pero decidido. «Tienes razón. Fui débil. No supe animarte cuando debía. No merezco ser tu princesa. Si quieres irte, vete». La frente de Shigeo se frunció fuertemente. «Qianlin, si se van ahora, solo marcharán hacia la muerte. Es una decisión equivocada. ¿Quién decide? ¿Tú o yo?», espetó Wu Qianlin, con su habitual afabilidad desaparecida. Lo miró con férrea determinación. «No eres de la ciudad de Wuhan. Esta no es tu carga. Déjalos ir». Shigeo miró a la multitud con el ceño fruncido. Alzó la voz y dijo: «Nunca he sido un santo, ni me gusta hacerme el gran filántropo. Pero recuerda esto hoy. Sea cual sea tu decisión, incluso si te hace llorar, debes llevarla hasta el final». Dicho esto, se hizo a un lado. Todos salieron corriendo. Aferrada a la pared junto a él, Wu Qianlin se quedó quieta. Levantó la vista hacia él, con lágrimas en los ojos. Cuando Shigeo se giró para irse, ella de repente extendió la mano y le atrapó el dedo. «Hermano mayor, lo siento. No quise agredirte». Se encogió de hombros y dijo rotundamente: «No te preocupes, no le guardaré rencor a una niñita. Pero la próxima vez que quieras ejercer la autoridad de ser la heredera de la ciudad Wuhan, o la princesa de la Tierra del Cielo, piensa en las decisiones que ya has tomado». Dicho esto, liberó su mano, se dio la vuelta y desapareció. Los habitantes del pueblo que se habían refugiado salieron en masa. La ciudad entera temblaba violentamente. La espesa niebla que siempre cubría las calles había desaparecido. La persistente fragancia a incienso se había disipado. La barrera que cubría la ciudad había desaparecido. La ciudad de Wuhan parecía como si los cielos hubieran cambiado. Las puertas estaban herméticamente cerradas. Sobre el castillo, en la ladera del acantilado, se alzaban hileras de extrañas máquinas, y muchos soldados se habían equipado con mochilas aladas. Con un estallido de energía, se lanzaron al cielo. Y la tierra temblorosa bajo sus pies. Para ellos, no era nada. Alguien corrió hacia la muralla, gritando. Fue entonces cuando se dieron cuenta. La ciudad de Wuhan se había elevado al cielo. Solo entonces comprendieron por qué Shigeo los había bloqueado dentro del refugio. Nunca habrían podido escapar. Habían caído en su propia trampa. Sobre el mar aparecieron varios buques de guerra. Shannon llevaba mucho tiempo en connivencia con la demonio fantasma. Ambos habían llegado a un pacto. Si ella abría el tesoro secreto de la ciudad, él lanzaría un ataque contra las 5 grandes aldeas ninja y desencadenaría una gran guerra. Ahora que el tesoro había sido activado, Shannon, una vez un anciano guerrero de los Esqui Ninja, cumplió su palabra. Envió la señal, convocando el poder militar que había acumulado durante años. En los buques de guerra, filas de ninjas del cielo estaban listas. Con un grito de cuerno, cientos desplegaron sus alas y se elevaron en diferentes direcciones. Al ver esto, a Shigeo se le encogió el corazón. En la historia que recordaba, los ninjas del cielo solo atacaban Konoha. Pero ahora sus objetivos no eran solo Konoha. Estas rutas de vuelo apuntaban directamente a las 5 grandes aldeas. No era de extrañar que sus planes los hubieran engañado a todos. Pero esto era un suicidio. Apenas habían pasado 3 años desde la tercera gran guerra ninja.
Con tan solo esta escasa fuerza, los ninjas del cielo no podrían enfrentarse ni a una sola de las 5 aldeas, y mucho menos a todas. Shigeo sacudió la cabeza levemente y luego utilizó Shunshin no Jutsu, técnica de parpadeo corporal, para dirigirse hacia el castillo del acantilado. Decenas de miles de civiles habían salido repentinamente al descubierto. La demonio fantasma estaba extasiada. De pie en la plataforma de lanzamiento del castillo, contemplaba la escena con una sonrisa triunfal. El cielo mismo me favorece. Justo cuando me faltaba personal, los cielos me lo entregaron. Apoderaos de todos. Hombres, mujeres, niños, ninguno será perdonado. Oblígalos a tomar la medicina en el acto. Quiero que hasta el último de ellos se convierta en mis guerreros. ¿Sí? Respondieron sus guardias y luego se apresuraron a marcharse. Los soldados invadieron las calles, acorralando a los civiles. A quienes obedecieron se les obligó a tomar las pastillas. A quienes se resistieron, los aniquilaron en el acto. En un instante, la ciudad de Wuhan se convirtió en un infierno. En ese momento, Wu Qianlin y el anciano Wu estaban en una torre oculta, observando el horror que se desarrollaba a través de una ventana. Solo entonces se dio cuenta de lo ingenua que había sido. Los civiles quizá no supieran la verdad, pero ella sí. Y aún así, había obligado a Shigeo a abrirles paso. Ahora, todo esto se había hecho realidad. El anciano Wu cerró los ojos con dolor. Princesa, te he preparado un paquete de alas. Deberías irte mientras aún tengas tiempo, susurró, temeroso de que su voz aumentara aún más su culpa. Manada de alas. Anciano Wu, ¿cuántos tienes? ¿A cuántos de los nuestros puedes salvar? Los ojos de Wu Qianlin ardían en rojo mientras agarraba el brazo del anciano. Él negó con la cabeza y guardó silencio durante un largo momento antes de responder. Solo un juego. Escondido en la habitación secreta de mi antiguo hogar. Ya envié a Xiao Zhen y a los demás a buscarlo. El resto, no puedo salvarlo. Es consecuencia de su propia decisión. En las calles, los guardias reunieron a multitudes de habitantes del pueblo y los obligaron a tomar las pastillas antes de arrastrarlos de regreso al castillo. Viejos, jóvenes, lisiados, moribundos. Nadie se salvó. La ciudad de Wuhan resonó con lamentos. Todos los que tragaron las píldoras se desplomaron en agonía, con el cuerpo retorciéndose y la piel erizada como si gusanos los royeran desde adentro. Este veneno fue creación de Shennon, un regalo a la falsa Hua para controlar a sus víctimas. Los obedientes recibían una pastilla de antídoto al mes para sobrevivir. Los desafiantes eran consumidos por dentro. Dolor, picazón, un tormento peor que la muerte. Por eso, aunque los soldados odiaban desde hacía mucho tiempo a la impostora Hua, nadie se atrevía a oponerse a ella. Después de un cuarto de hora, el tormento disminuyó, dejando solo un dolor sordo, un sombrío recordatorio de que debían obedecer o sufrir nuevamente. Y cientos de esquininja lanzaron sus incursiones contra las 5 grandes aldeas. Cientos de cadáveres fantasmas y hombres enmascarados marcharon desde la tierra para reforzarlos. El mundo de los shinobi se vio sumido en la guerra. Los ninjas del cielo volaban velozmente. Aunque su ninjutsu era débil, sus alas les otorgaban una movilidad abrumadora. Al alcanzar sus objetivos, desataban furiosos bombardeos. Las aldeas se tambalearon. Konoha, advertida por Kakashi y otros, había preparado defensas. Pero las otras 4 aldeas sufrieron graves pérdidas. Contraatacaron con fiereza, pero aún así pagaron muy caro. Cuando los esquininja se retiraron para reabastecerse, los cadáveres fantasma y los hombres enmascarados respondieron a los contraataques a mitad de camino y estallaron batallas salvajes. Mientras tanto, en la ciudad de Wuhan, Shigeo yacía despatarrado casualmente en el alféizar de una ventana del campanario del castillo en el acantilado, contemplando el caos que se desarrollaba abajo. Después de todo, él no era de la ciudad de Wuhan. ¿Por qué debería importarle? 5 grandes pueblos, ciudadanos inocentes, que vivieran o murieran no tenía nada que ver con él. Solo necesitaba ver el espectáculo. Abrió un maní y se lo metió en la boca.
Su mirada se detuvo en los cacahuetes salados que el anciano Bu se había dado, diciendo que serían un bocadillo para sus ratos libres. Y en el amuleto de la paz atado a su muñeca, que había sido anudado allí por un niño de la familia que una vez lo acogió, diciendo que lo protegería. Shigeo sintió una punzada de irritación. Tiró del amuleto, dispuesto a tirarlo. Pero tras pensarlo un momento, lo guardó en su bolsillo. Quizás a todos nos conmueven los pequeños actos de calidez. Pensando en eso, soltó una risa burlona. ¡Qué sentimental! Luego volvió la mirada hacia el caos que se desarrollaba abajo. La mirada de Ikeega Shigeo se dirigió a la plaza frente al castillo. Allí, la falsa Uyuua se alzaba triunfante, con el rostro rebosante de ambición y una sonrisa petulante. Mientras tanto, bajo el acantilado, la ciudad estaba sumida en el caos. Los ciudadanos gemían desesperados y todo el lugar se hundía en la locura. No es de extrañar que tanta gente la obedeciera. Shigeo alguna vez creyó que dependía solo del incienso Mimen para controlar a los demás. Pero ahora estaba claro. Había otras drogas, más siniestras, que los sometían a su voluntad. Pensándolo bien, el incienso no era lo suficientemente fuerte como para explicarlo todo. Cuando sus vapores eran densos, podía sumir a la gente en alucinaciones o en la inconsciencia. Pero cuando era más débil, o cuando se podía despertar a alguien aturdido, sus efectos se desvanecían rápidamente. Eso significaba que la verdadera clave estaba en esas pastillas. Shigeo levantó las cejas, todavía metiendo maní en su boca con aire despreocupado. La segunda oleada de ninjas del cielo se había lanzado. Luego llegó la tercera. Sin embargo, aunque muchos habían regresado antes, ahora cada vez menos. El último grupo en partir solo regresó con 5. En cuanto a las marionetas de cabello fantasmal y los hombres enmascarados que habían ido a interceptar las 5 grandes aldeas, ni uno solo regresó. Todos habían perecido, sin noticias de regreso. Tras un día entero de guerra, la ciudad permaneció ciega a la situación en el frente. A medida que el sol se ponía en el horizonte, la calma de Uyuua se quebró. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha regresado la última unidad?, preguntó. A su lado se encontraba un hombre imponente, de más de 2 metros de altura, de mandíbula cuadrada y mirada aguda e inquebrantable. Reportando, señor del castillo, este subordinado no lo sabe. Sin embargo, los ninjas médicos han enviado un mensaje. Su reserva de cuerpos con cabello fantasmal ha alcanzado los 170, pero ninguno ha experimentado el despertar prohibido. Si nos demoramos más, los cadáveres comenzarán a descomponerse. Ya están presionando para actuar. Su tono era frío, mesurado, ni servil ni arrogante. Entiendo. El falso Uyuua se dio la vuelta y se alejó. Shigeo se animó. Así que así es como hacen a los enmascarados. Como ninja médico, nunca he visto exactamente cómo los hace ese impostor. Mejor echar un vistazo. Lanzó un jutsu de transformación, tomando la apariencia de un guardia del castillo y se deslizó entre el séquito. Pero el hombre imponente se dio cuenta de repente. Había un soldado más que antes. Se giró, se detuvo e hizo un gesto a los demás para que siguieran adelante. Cuando Shigeo, disfrazado, se detuvo casualmente a su lado, el hombre lo agarró por el cuello y lo arrastró hacia un callejón lateral. ¿Sigues aquí?, siseó el hombre, observando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera observando. Bajando la voz, preguntó con urgencia. Shigeo parpadeó, señalando su forma adulta alterada. ¿Me conoces? Por supuesto. Esos ojos ciegos tuyos, por mucho que te disfraces, a la luz del día nunca se enfocan. Mierda. Shigeo maldijo para sus adentros. De todos los defectos que creía haber tenido en cuenta, nunca imaginé este. Observó al hombre detenidamente. Un gigante de más de 2 metros, de rostro cuadrado y sin afeitar. Para alguien que servía tan cerca del falso Uyuua, debía de ser de alto rango. ¿Y ahora qué? Me has desenmascarado. ¿No deberías estar dando la alarma? ¿O, me estás dejando ir? El hombre no dijo nada. En cambio, clavó la mirada en Shigeo, sacó una pastilla de su mano y se la puso en la palma.
Este es el veneno que todos estamos obligados a tomar. Solo Shennong y Wu Yuhua tienen el antídoto. Al principio, nunca deposité ninguna esperanza en ti, pero hoy su mirada brilló con culpa, luego se endureció con determinación. Pero eres el único a quien teme, el único que realmente la perturba. Eso significa que puedes crear un milagro. Shigeo frunció el ceño. Nunca nos hemos visto. ¿Por qué confiar en mí tan ciegamente? Porque fuiste tú quien rescató a la joven y a la familia del anciano Wu. Quien liberó a los rehenes. Quien hizo estallar el altar. Con semejante poder, ¿cómo no iba a creerlo? Con eso, el guerrero de 7 pies de repente cayó de rodillas. Hermano menor, si logras salvar la ciudad de Wuhan, te juro mi vida. Por el resto de mis días, seré tu perro y tu caballo, sin remordimientos. Por un momento, Shigeo se sintió perdido. Había suplicado a los habitantes del pueblo tantas veces, pero nadie le creía. Y ahora, este hombre a quien ni siquiera recordaba haber conocido depositaba una confianza absoluta en él, sellándola con un juramento de vida. Confundido, Shigeo suspiró. Bien. Te ayudaré de nuevo. Pero, se frotó los dedos con una sonrisa burlona. Las buenas acciones por sí solas no dan de comer. Si me arriesgo, necesito algo a cambio. No necesitaba dinero. Lo que necesitaba era una razón. Los ojos del hombre se iluminaron. Si tienes éxito, mis 3000 soldados estarán bajo tu mando. En los mares del sur, tengo 3 buques de guerra. También serán tuyos. Y mi fortuna personal, por escasa que sea, también. Si no es suficiente, encontraré más. Shigeo rió entre dientes. Trato hecho. Vámonos. Él se alejó y el hombre corrió tras él. El nombre del subordinado es Wu Man, comandante de la guardia de la ciudad de Wuhan. Yo también estoy atado por el veneno de la bruja. Shigeo asintió y señaló a la impostora Wu Yuhua, que se marchaba. Dime una cosa. Puede deslizar su verdadero cuerpo entre esos caparazones de pelo fantasmal, esquivando todos los ataques. La he observado todo el día y no he encontrado ningún defecto. ¿Conoces su punto débil? Wu Man negó con la cabeza. No lo sé. Esa mujer fue desollada viva y reconstruida por Shennong en un demonio de cabello fantasmal. Su carne y piel se han fusionado en una sola. En cuanto a su truco de cambio, solo lo he visto durante tus batallas. Donde reside su debilidad en la vida, tú lo adivinas tan bien como yo. Shigeo entrecerró los ojos. Así que la única salida es seguir investigando hasta encontrar su defecto fatal. Por ahora, lo que más le preocupaba era el interminable ejército de guerreros de cabello fantasmal. Los enmascarados eran meros cadáveres, marionetas que no podía habitar. Pero esas pieles de pelo fantasmal y sí que podía sumergirse, atravesarlas, e incluso renacer de ellas. Incluso si masacrara cada cáscara que se cruzara ante él, sin tocar su verdadero núcleo, ella simplemente reaparecería de nuevo. Esa fue la verdadera pesadilla. Siguiendo al impostor Wu Yuhua, todavía disfrazado, Shigeo entró en el laboratorio subterráneo donde trabajaban los ninjas médicos. Más de 30 médicos trabajaron arduamente día y noche, con los ojos inyectados en sangre, los rostros demacrados y los cuerpos consumidos. Aunque solo habían pasado 2 o 3 días desde la última vez que los vio, ahora eran apenas reconocibles. Alrededor de las paredes de la enorme cámara flotaban cubas rebosantes de carne carmesí, empapada en formalina para evitar la descomposición. Y alineados contra la pared exterior se encontraban más de 200 cadáveres con cabello fantasmal, cada uno con una larga cabellera púrpura, vestidos con túnicas negras y enmascarados con rostros espeluznantes y sonrientes. Final del capítulo.